La política es la actividad que desarrollan los humanos para conducir las cosas públicas, las cosas que corresponden a todos, las tareas que tienen que desarrollarse para cumplir las metas del colectivo y no para, digamos, los fines personales. La política es la actividad destinada a hacer que la sociedad como conjunto camine mejor y que en consecuencia la distribución de beneficios, la mejoría que va dándose a nivel del desarrollo en todo orden de cosas sea efectivamente compartida, porque esa es la idea, por la mayor cantidad de gente posible y paulatinamente. La actividad política exige, como toda actividad, una vocación especial. No todas las gentes, no todas las personas, no todos los ciudadanos están interesados en la actividad pública. La política como vocación implica un propósito formativo que arranca verdaderamente desde muy joven, o que puede incluso comenzarse en cualquier instante, aun cuando no fuese, digamos, el de la inicial juventud, pero que, digamos, sí conlleva una preocupación y una ocupación, es decir, una ocupación del tiempo de una persona destinado fundamentalmente a trabajar en esta causa. Las personas, cuando se dedican a la política, al igual que cuando se dedican a otras cosas, en realidad lo que hacen es ocupar su tiempo en esos temas, ocupar su tiempo en aquello que les gusta, en aquello que es su vocación, en aquello que es su idea. Los que les gusta el fútbol están permanentemente en el tema del fútbol y en consecuencia eso es lo que ellos realizan. Yo voy a pedirles un segundo, vamos a parar un segundo esta transmisión porque está entrando una comunicación y luego continuamos en 60 segundos. Un minuto, por favor. Muchas gracias, amigos, por tolerarnos en estas iniciales transmisiones de la Casa de la Constitución. Y digo eso porque hay una serie de aspectos técnicos que, por cierto, no siendo yo un experto en esta materia, no domino y naturalmente no solo me distraen, sino fundamentalmente me llaman la atención y me obligan a preguntarle a Martín Paredes, que es el encargado de realizar estas transmisiones, acerca de, por ejemplo, unas preguntas que aparecen directamente en la pantalla y que me cuentan que son las preguntas que ustedes hacen desde los propios lugares en donde están y de donde efectivamente estamos dialogando. Me gustaría que junto con el lugar, el nombre que ustedes ponen en cada una de sus preguntas, nos pusieran el lugar desde donde están haciéndonos a esa pregunta. Entonces, volviendo a recapitular, la política es la actividad del ser humano que está destinada a conducir a la sociedad, es decir, a gobernar la cosa pública, hacer que la comunidad en general pueda vivir armónicamente buscando cumplir los fines que se trazan. Ese es el fin de la política, o sea, la conducción, la dirección, digamos, el compromiso de las personas por entregarse a esta causa. Como les decía hace unos minutos, el político es una persona que tiene que tener una vocación que no es ni mejor, ni peor, ni igual que las demás vocaciones, simplemente es una vocación distinta. José Ortega y Gasset, el gran filósofo español, nos decía, frente a esas preguntas que a veces se hacen, coloquialmente hablando, yo soy más, menos, igual que las demás personas, y él decía, no trates de saber si eres más, menos o igual que las demás personas, porque no somos los hombres cantidades, y en no ser cantidades hay que poner nuestro mejor esfuerzo, es decir, en ser cada uno una persona, con sus propias metas, con sus propios valores, con su propia dignidad. Los hombres no somos cantidades, y tampoco son cantidades nuestras vocaciones. Es tan importante la vocación del zapatero, como la vocación del abogado, como la vocación del ingeniero, como la vocación del científico, como la vocación del político. Es decir, cada una de estas vocaciones
cumple un papel dentro de la vida de la comunidad. Quienes tienen vocación por lo político son personas que dedican su tiempo a preocuparse porque las cosas de la sociedad marchen bien, a preocuparse porque las cosas de la comunidad anden y a preocuparse porque se cumplan los anhelos que cada uno tiene como persona o como parte de una organización llamada partido o cualquier otro tipo de comunidad, destinada fundamentalmente a conseguir, destinada a lograr que la comunidad mejore y que efectivamente esos valores en los cuales nosotros creemos puedan plasmarse y puedan convertirse en realidad. Ese es el objeto fundamental de la política. Y por eso es que la política es una actividad que ha sido reconocida incluso por los papas. El Papa Juan XXIII, el Papa bueno, el Papa de la Transición, el Papa del Concilio Vaticano II, nos dejó una frase que fue realmente muy motivadora para todos quienes nos dedicamos a la actividad pública. La política, decía el Papa bueno, es la forma más elevada de la caridad. ¿Y por qué decía esto? Decía esto porque efectivamente quienes tenemos esta vocación nos entregamos de lleno a esta causa, dejamos tiempo que pudiéramos dedicar a nuestras familias o que pudiéramos dedicar a nuestra diversión o que pudiéramos dedicar a también sano propósito de mejorar nuestra situación económica, de ocupar nuestro tiempo en cuestiones que fueran lucrativas para nosotros, y a cambio de eso nos dedicamos a una actividad que no solamente no es remunerada, sino que muchas veces exige que la persona que está en la actividad pública ponga incluso económicamente de lo suyo para poder ayudar a que la sociedad se organice y que efectivamente podamos transmitir en conjunto cuáles son esos valores, cuáles son esas metas, cómo podemos organizarnos para lograrlas. En consecuencia, eso es la política. La política es esta tarea, y quienes se dedican a la política, de verdad, quienes efectivamente se forman para esa tarea, hacen, creo yo, al país un importante servicio. Se ha denostado de la política en los últimos años y se ha pretendido echarle la culpa de todo lo malo que hay en la comunidad a quienes están en la actividad pública. En primer lugar, el político tiene que tener en cuenta que precisamente por la alta misión que asume, por el alto propósito que persigue, tiene que formarse, es decir, tiene que trabajar él en su formación personal con el propósito de otorgarle a la comunidad los mejores resultados. No es cuestión de que yo me subo a un cohete espacial y que voy con eso a estar casi seguro que voy a llegar a la luna. Naturalmente, si quiero ser astronauta, voy a tener que seguir años de formación y de preparación, no solamente física, sino teórica, para poder enfrentar todos los retos que nos va a demandar el hecho de estar en una nave, digamos, prácticamente solos en el universo, donde casi no existe ningún contacto, sino un tenue contacto con la Tierra. Si yo pretendo ser un cirujano que va a operar cerebros, naturalmente voy a tener que estudiar muchísimo para poder llegar con suceso, con éxito a realizar esta tarea. Lo que ha sucedido es que en la política muchas personas han pretendido entrar a ella sin formarse previamente, sin estudiar los fundamentos, sin analizar el pensamiento que la precedió, los propósitos que estuvieron antes, cuáles fueron los obstáculos que tuvieron quienes estuvieron en la actividad de conducción de la sociedad y cómo es que los vencieron o cómo es que no los vencieron y al contrario cayeron vencidos por esos obstáculos que los derrotaron. En la medida en que una persona entra a la actividad pública, tiene que formarse lo mismo que el cirujano y lo mismo que el astronauta y lo mismo que el zapatero y lo mismo que cualquier persona que desarrolle cualquier actividad. La tragedia de estos tiempos es que quienes ingresan a la política muchas veces no han hecho ese ejercicio formativo y simplemente porque son notorios, no notables, que hay una diferencia entre ser notorio y ser notable en un campo específico, entonces creen que esa notoriedad les va a servir también para la política.
Vamos a hacer un ejemplo. Yo podría destacar eventualmente en la actividad como abogado o en la actividad como escritor de obras de derecho o de obras políticas, pero eso no me autorizaría a que yo el día de mañana pretendiera ingresar a la selección de fútbol, no solamente porque estoy subido de peso, sino porque seguramente no he hecho todo ese tipo de trabajo que tiene que hacer una persona para llegar a desarrollar con competencia esa tarea y por lo mismo cumplir la misión y la función que todo el Perú está esperando de quienes juegan por la selección. Sin embargo, al revés se ha presentado la cosa. Personas que tenían un buen despliegue sin ninguna duda en lo deportivo, en lo vernacular, en el canto, en la moda o en lo que fuere. Es decir, esa notoriedad los ha impulsado a participar en la actividad pública, pero sin hacer el tránsito formativo. Es decir, simplemente han saltado de la notoriedad del espectáculo a la arena política. Esto ha sido favorecido por una serie de medidas, entre otras, por ejemplo, por el voto preferencial, del cual vamos a hablar en alguna otra oportunidad y cómo es necesario precisamente para consolidar la formación de los políticos, lograr que los partidos puedan efectivamente presentar a sus mejores cuadros. Y cuando los partidos presentan a sus mejores cuadros, es a aquellos que no solamente se han formado en la teoría general, sino que además se identifican bien y se identifican correctamente con todos los planteamientos que los partidos hacen. De tal manera que cuando un social cristiano le dice al país que está a favor del principio de subsidiariedad, es porque sabe lo que significa el principio de subsidiariedad. ¿Qué cosa quiere decir eso en la práctica? ¿Cómo es, por ejemplo, que el Estado eventualmente tiene que participar en la vida económica en determinados aspectos cuando los privados no pueden participar? Quien tiene una formación eventualmente liberal tiene que tener los fundamentos de la doctrina liberal, que prevalece o que hace predominante la libertad por sobre la igualdad, y en consecuencia tiene que dirigir sus acciones en torno a este tipo de planteamientos. ¿Esto qué quiere decir? Que en la política, para que la política tenga éxito, los actores de la vida política tienen que formarse como tales. No hay universidades políticas, no hay, escuelas que nos enseñen cómo hacer política, salvo aquellas que existieron en los partidos, aquellas que deberían de existir en todo aquel conjunto de personas que ese es un partido político que aspira a llegar al poder y a conducir los destinos de la nación. Entonces esas escuelas tienen que reinstaurarse en los partidos. Pero como los partidos han renunciado, parece, a esta tarea, especialmente desde la muerte de Víctor Raúl Haya de la Torre, el retiro de Héctor Cornejo Chávez de la política,